Comienza en Radio María En torno al Catecismo. Como complemento a los fundamentos bíblicos de las exposiciones del Catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer durante varios sábados la reposición de otros tantos episodios del programa Cautivados por la Palabra, que dirige en Radio María el Padre Manuel Pérez Tendero. Saludos desde Daimiel en la diócesis de Ciudad Real. Bienvenidos a este rincón sobre la palabra de Dios. Les saluda Manuel Pérez Tendero. Queremos todos estar cautivados por la palabra. Una palabra que no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Aquello que el Padre nos quiere decir a sus hijos, los creyentes. Querríamos desde este rincón ser como Juan el Bautista, que nos muestra el camino del Cordero. Él, solo Él es la palabra. Nosotros queremos ser la voz que nos pone en contacto con la palabra de Dios. No intentamos sobre todo dar datos para aprender cosas sobre la Biblia, sino ayudar a que entremos en contacto directo con el texto mismo. Porque Dios principalmente no habla en las ideas sobre la Biblia, aunque sean muy bonitas y correctas, sino en su palabra misma. Bienvenidos, por tanto, cautivados todos por la palabra, a estas introducciones, a esta llamada a ser todos lectores y oyentes de la palabra. En este primer programa querríamos hacer una introducción general a la Biblia, cómo afrontar nuestra lectura de la Biblia, y vamos a intentar de una forma, diríamos, pedagógica, mnemotécnica, hablar en el contenido que vamos a dar en 10 ideas principales. La primera idea tendría que ver con el texto precioso, os invitamos a leerlo, primero en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, ¿os acordáis? Marta y María. Ahí está, yo creo, la clave de lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Todos somos Marta, todos estamos llamados a recibir a Jesucristo que viene como palabra a nuestra casa. ¿Y cuál es siempre nuestra intención? ¿Cuál es la idea que tenemos de hospitalidad, como Abraham, como Marta? Servir al Señor, hacer muchas cosas por Jesús. Y tal vez algún día nos pida hacer muchas cosas, pero en un primer momento Marta tiene que aprender. María ha elegido la mejor parte. Recibir a Jesús significa convertirnos en discípulos suyos, es decir, ponernos a sus pies para escuchar su palabra. Nos pasa como a Marta, ¿verdad? Queremos servir, hacer tanto por Jesús, por Dios, por los demás, que nos olvidamos de lo esencial. Y además se nos olvida a nosotros también la queja, quejarnos del hermano porque no hace lo que yo pienso que tengo que hacer. He elegido no la mejor parte, y también provoca eso en mí, la queja frente al hermano. Pues todos tenemos que aprender, seguramente conocemos a algún hermano que sí que es oyente de la palabra. Tenemos que dedicar tiempo a Jesús que llega. Tenemos que dejar las ocupaciones, sean cuales fueren, para sentarnos a sus pies, porque recibirlo es escucharlo. Porque ser discípulo, antes que hacer cosas por Él, significa dejar que Él nos sirva la palabra, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Esta es la actitud de fondo que os invitamos a tener en todo este programa, en todos estos programas sobre la palabra de Dios. Recordad siempre que está ahí la tentación de Marta, la doble tentación de Marta. Estar ocupados incluso en cosas pastorales, hacer cosas por Dios, pero no estar con Dios. Hacer cosas para evangelizar y pero nunca estar dedicados a amar a Jesucristo y a escuchar su palabra. La segunda tentación, quejarnos porque el hermano no hace lo que yo pienso. Dejemos la ocupación, la vorágine de estos tiempos, dejemos la queja y sentémonos en presencia del amado, porque Él es la palabra que nos habla en la quietud para abrirnos los caminos del discipulado. Después de esta primera idea, creo que fundamental para comprender cuál es una correcta visión de la Biblia, de la palabra de Dios, la segunda idea sería reflexionar sobre el cristianismo y la Biblia.
¿Qué significa la Biblia para el cristianismo? Sabéis que hemos estado prácticamente 500 años desde la crisis protestante en el siglo XVI, donde en la Iglesia Católica era poco menos que pecado leer la Biblia porque había mucho miedo al protestantismo. Entonces, eso ya, gracias a Dios, se ha superado. No solamente no es pecado leer la Biblia, casi podríamos decir que es pecado no leerla, no escuchar la palabra de Dios, no escucharla en la liturgia, leerla personalmente, usarla en catequesis, en la oración. Entonces, ¿qué relación existe entre la religión católica y el libro bíblico? ¿Somos una religión del libro? Ya sabéis que se dice siempre que existen tres grandes religiones del libro. Las tres grandes religiones monoteístas de la historia, religiones proféticas, religiones de revelación, que por orden cronológico son el judaísmo, Moisés como su significativo fundador, el cristianismo, con Jesús como figura principal, claro, y el Islam, con Mahoma como su también gran fundador. Los tres tienen libro, el Antiguo Testamento, o lo que los judíos llaman Tanakh, ley, profetas y escritos, sería el libro de Moisés, sería el libro del judaísmo. La Biblia entera sería el libro, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sería el libro del cristianismo, y el Corán sería el libro de los maometanos, del Islam. ¿Existe una relación idéntica con el libro en las tres religiones? Profundicemos un poquito en esto, que me parece que es importante. Para un judío, aunque Moisés escribió la ley, la Torá, es más importante la ley que Moisés. Es más importante el libro que el personaje, que es un mediador. Pasa algo parecido con el Islam. Es más importante el Corán que Mahoma, que es el gran profeta para ellos, pero está por encima de él la palabra del Corán. En cambio, aquí tenemos la gran diferencia con el cristianismo. Para el cristianismo no es más importante la Biblia que Jesús. La Biblia es palabra de Dios, pero Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. En ese aspecto, la Biblia está al servicio de Jesucristo. La Biblia nos habla de Jesucristo. Jesucristo nos habla en la Biblia. Antes que religión del libro, el cristianismo es una religión de la persona. Cuando decimos religión de la palabra de Dios, pensamos inmediatamente no en la Biblia, sino en Jesús. Por tanto, importancia fundamental de la Biblia, pero supeditada a la persona de Jesús, el Verbo encarnado, muerto y resucitado. La fe cristiana no es una relación con la Biblia, es una relación personal con Jesús, que es Dios, y la Biblia es un medio fundamental, necesario, privilegiado para esa relación de fe que es con Jesucristo. Lo mismo sucede si hablamos de la salvación. Para un judío Moisés no los salva, sino que los salva el cumplimiento de la ley, de la palabra escrita. Lo mismo para el Islam. Lo fundamental no es Mahoma, lo que salva es la sumisión, eso significa Islam, al Corán, a las leyes de Dios, de Alá. En cambio, para el cristianismo, lo que nos salva no es leer la Biblia, rezar con la Biblia, ni siquiera cumplir la Biblia. Lo que nos salva es Jesucristo. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, no podríamos haber sido salvados. Para el judío Moisés no le salva, para el Mahoma no le salva. En cambio, para el cristiano Jesús sí salva. Es el único salvador. Nos ha salvado una biografía humana, la biografía humana del Hijo de Dios. Y esto sucede precisamente por esto, porque para el judaísmo, para ellos, Moisés no es Dios. Para el Islam, Mahoma no es Dios. En cambio, el cristianismo se atreve a decir que Jesús, nuestro fundador, el hombre Jesús, es el Hijo de Dios, es Dios. Por tanto, religión del libro sí, pero un poco sui generis. Es sobre todo religión de la persona. Esta perspectiva segunda es fundamental también para ver cómo leemos la Biblia. No para que la leamos menos, sino para que la leamos más, pero en su lectura, en su escucha profunda, haya siempre una búsqueda intensa del rostro de Jesús, porque Él vive, Él ha resucitado, Él es Dios, y nuestra relación con Él es la clave de nuestra fe. Segunda idea, creo, fundamental para afrontar los textos bíblicos de forma correcta cristiana.
Avanzamos. Tercera idea. La Biblia, esto también es importante y a veces se olvida, creo mucho en el mundo católico, la Biblia no es un cuadro, no es una imagen de escayola, no es un vídeo. Hay gente que dice, he visto una película sobre la Biblia. Bien, eso no es palabra de Dios. La Biblia es un fenómeno literario. Es un texto escrito. Ni siquiera es palabra oral, es palabra escrita, es literatura. Por tanto, tenemos que tomarnos muy en serio el aspecto literario para comprender la Biblia. No se interpreta igual una película que un libro, una imagen de madera que un libro, lo que queráis, una puesta de sol. Entonces la Biblia tiene características literarias y hay que tomárnoslo en serio. Y el primer aspecto, que también olvidamos a veces, es que la palabra Biblia, como creo sabéis todos, es una palabra griega que es un neutro plural. Significa libros, conjunto de libros. Por tanto, la Biblia no es un libro. No podemos leer la Biblia de principio a fin como si estuviéramos leyendo una novela. Claro que hay unidad en la Biblia, pero respetando la diversidad. La Biblia son un conjunto de 73 libros que hay que tomarse muy en serio. En el Antiguo Testamento 46, en el Nuevo Testamento 27. No es lo mismo un libro que se escribió en hebreo en el siglo VI a.C. que un libro escrito en el siglo I en griego desde Cristo. Entonces tenemos también que intentar situarnos en la época, en la perspectiva del autor y de los destinatarios originales del libro. Ya digo, la división fundamental para los cristianos está entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sería bueno, no queremos aquí tampoco meternos demasiado en profundidades, pero que conociéramos, en cualquier Biblia al principio lo tenéis, en la introducción, que conociéramos bien la división de la Biblia hebrea, la Biblia más primitiva, escrita en hebreo y arameo, que se divide en tres partes. Jesús mismo lo decía, en Lucas 24 lo dice, la ley y los profetas, o Moisés y los profetas y los salmos. Hay una división tripartita. La ley, Torá en hebreo, que son 5 libros. Después están los profetas, que es la mayoría de los libros, y luego el resto, que se llaman salmos y otros escritos. Ahí también están, pues, Daniel, ahí están libros sapienciales, como Proverbios, como Job. Entonces, la Biblia hebrea. Ese sería el tercer punto importante, me parece a mí, que respetemos la Biblia como conjunto de libros, que tenemos que tomarnos muy en serio para comprenderlos correctamente. Cuarto punto. En la Biblia tenemos que distinguir entre los textos originales y las traducciones. ¿Cuáles son las lenguas en que se ha escrito la Biblia? Pues en el Antiguo Testamento la mayor parte fue escrito en hebreo. ¿Pero por qué? Porque era la lengua normal del pueblo de Israel. Después, cuando el imperio asirio es el que empieza a gobernar, y sobre todo después, más adelante, el imperio persa, son los que gobiernan el mundo, los persas, el arameo, que es una lengua prima hermana del hebreo, se va haciendo la lengua universal y por eso algunos textos de la Biblia están escritos en arameo. Por ejemplo, algunos trozos, lo podéis también comprobar, del libro de Daniel, algunos trozos largos del libro de Esdras. Entonces el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en arameo, y algunos libros están escritos en la última etapa, ya también con Alejandro Magno, siglo IV, III, II antes de Cristo, primero también. Los últimos siglos antes de Cristo se empieza a hablar el griego helenístico, diríamos, el griego común, llamado común, en griego se dice koiné. Pues por eso algunos libros están escritos, por ejemplo el libro de la sabiduría, están escritos en griego. Entonces, 3 son las lenguas del Antiguo Testamento: hebreo, arameo y griego. Y también es importante que todos estos libros del hebreo y el arameo fueron traducidos al griego. La Biblia principal que se usaba en tiempos de Jesús era la Biblia entera en griego, porque era la lengua que la mayor parte de la gente hablaba, sobre todo en Egipto, en Alejandría, donde se tradujo. Entonces, también en el Nuevo Testamento, los autores, la Biblia que utilizan la mayor parte de las veces es la Biblia en griego, que se llama la traducción de los 70, porque según la tradición judía fueron 6 ancianos por tribu los que tradujeron en Alejandría, en Egipto, la Biblia del hebreo al griego. 6 por 12, 72. Por eso la Biblia de los 70.
Esta traducción al griego está hecha antes de Jesucristo, insisto. Por eso muchos autores del Nuevo Testamento leen la Biblia en griego. También se leía en hebreo y también textos en arameo. También hubo una traducción al arameo, ya es meternos antes de Cristo, que se llama el Targum. Ya nos metemos en más. Entonces tenemos que el Antiguo Testamento tiene 3 lenguas originales y el Nuevo Testamento, aunque en esto hay algunos autores que discuten, pero la mayoría de los expertos nos dicen que todo el Nuevo Testamento, sus 27 libros, están escritos en griego, aunque es un griego, claro, de personas que también tenían una cultura semítica, que también hablaban un poco de arameo y quizá hebreo, pero están escritos en griego. Por tanto, 3 lenguas para el Antiguo Testamento originales, una lengua para el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que está inspirado estos textos? Si yo traduzco al español un texto y me equivoco en la traducción que yo he hecho al español no está inspirada por Dios. Dios no inspira al traductor, o una traducción al latín, o al inglés, Por eso es importante hacer muy bien las traducciones y por eso los investigadores que hacen exégesis, que se llama, investigación bíblica, investigan sobre los textos originales, que no siempre es fácil encontrar, porque tiene que tener en cuenta que los textos originales manuscritos de Mateo, de Marcos, de Isaías, se han perdido. Tenemos muchas copias, muchísimas copias, traducciones antiguas, pero a veces hay datos pequeños en que no coinciden y por eso hay que reconstruir el texto original para desde ahí hacer la traducción y la interpretación de los textos. ¿Esto por qué insisto tanto en ello? Para que no seamos fundamentalistas. Es que la Biblia dice... ¿Qué Biblia? ¿La Biblia traducida al inglés por este señor? ¿La Biblia en castellano, que es diferente esta traducción a aquella? Entonces tenemos que tener cuidado para no sacar demasiadas conclusiones, demasiado deprisa, de algunas ideas que son fruto, a veces, de las ideas del traductor. Entonces hace falta en esto mucha ciencia, mucha humildad y mucha fe. Entonces hay que diferenciar, cuarto punto, entre textos originales y traducciones. No sabemos si los 70, la traducción griega, que es previa a Cristo, está también inspirada por el Espíritu. En esto hay mucha discusión. Pero lo que está claro es que las traducciones posteriores a Cristo no están inspiradas. El hecho de la traducción, en tanto en cuanto son traducciones correctas, por supuesto que son palabra de Dios dirigida a nosotros. Por tanto, nos fiamos de las Biblias, pero siempre sabiendo que tiene que haber una labor de nuestros hermanos, los investigadores, que hacen un gran servicio a la Iglesia. Como quinto punto, también es importante esta dimisión literaria, que tengamos en cuenta que si la Biblia es un texto literario, es muy importante que sepamos que es un texto que tiene en cuenta los géneros literarios que entonces se usaban. Os pongo algún ejemplo, que en esto ha habido muchos problemas en la historia de la Iglesia, tanto para la fe como para la relación fe-ciencia. Un ejemplo muy sencillo que a ver si todos entendemos y se me entiende bien. Por favor, en esto entendedlo bien, no saquéis conclusiones antes de... Entendámoslo bien. Si yo veo la película Las Crónicas de Narnia, que muchos habréis visto, aparece un león, Aslan, que habla. Hay un león que habla. Y yo creo que a nadie le extraña que ese león en la película hable, porque esa película es una fábula en la que el león representa a Jesucristo, el león de la tribu de Judá, y por eso es un personaje y no nos extraña. Ahora, si yo viera un documental, por ejemplo, de National Geographic o de cualquier emisora, un documental sobre África, sobre la sabana africana, y sale un león hablando, pues sería muy extraño. Yo ahí no lo comprendería. Esa es la diferencia entre los géneros literarios, el aspecto depende de cómo estemos. Otro ejemplo que yo siempre he puesto desde que era jovencito, no encuentro así muchos más, si vosotros encontráis alguno, decidlo también. Imaginaos que yo escribo una carta a Inglaterra en estos tiempos y digo que qué tal están por allí, una carta que ya nos escriben, pero imaginaos una carta manuscrita, escrita por mí, y digo que aquí en Daimiel pues no salimos de casa porque está lloviendo a cántaros. Está en español, ¿sabéis? Lloviendo a cántaros, significa está lloviendo mucho, pero yo pongo lloviendo a cántaros y mando la carta a Inglaterra, y pasan 500 años.
Y después de 500 años, pues un investigador norteamericano llega a Inglaterra y, excavando unas excavaciones en Londres, descubre esta carta manuscrita. He descubierto una carta de hace 500 años de un español a un inglés. Y entonces lee la carta y dice: en Daimiel está lloviendo a cántaros. Sale después en las redes: gran descubrimiento. En el siglo XXI, en el siglo XX-XXI, en Daimiel llovían cántaros del cielo. ¿Qué significaría eso? Que el descubridor no entiende las formas de expresión en España en el siglo I. Es un poco ignorante. Ha traducido literalmente lo que es una expresión simbólica. Está lloviendo a cántaros. No llueven cántaros. Lo mismo podríamos decir en Génesis 3 de las serpientes. En tiempos de Adán y Eva, las serpientes no hablaban. Tenemos que tener claro y en cuenta el género literario del capítulo 3 del Génesis, que no es un mito, pero tampoco es una crónica histórica, sino el intento de explicar el origen del pecado de la humanidad, donde se usan símbolos. Lo que pasa en las fábulas, ¿verdad?, de Samaniego, la zorra y las uvas, las hablan de... Entonces, no es que sea mentira lo que dice el león en las Crónicas de Narnia, claro que es verdad. Lo que tengo que hacer yo es no ser tan ignorante y comprender los modos de expresión de estas personas. En la Biblia hay relatos históricos, en la Biblia hay parábolas, que las inventó Jesús, en la Biblia hay fábulas, en la Biblia hay relatos de... O sea, depende del género literario, así tenemos que entender la palabra de Dios. Por tanto, yo creo muchos fantasmas se nos habrían quitado, muchos problemas entre la Biblia y la ciencia se nos habrían quitado si hubiéramos comprendido nosotros y los científicos, que tampoco de esto yo creo sabían mucho, si hubiéramos comprendido correctamente los géneros literarios de la Biblia para aprender a conocer el sentido literal. No es que yo cambie el sentido, no es que, entendedme bien, no es que en el siglo XXI seamos más listos que el autor de Génesis 3, sino que el autor de Génesis 3 no quería decir lo que algunas personas que somos un poquito ignorantes creemos que dice. No, intentemos entender lo que él nos dice, intentemos entender la parábola. Nosotros no somos ovejas, pero el Señor pone el ejemplo del buen pastor, que es un símbolo para expresar su relación con nosotros. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Llevamos 5 puntos, hemos dicho que resumimos en 10 puntos, dividimos en 10 puntos nuestra reflexión. El sexto punto sería, la Biblia es un texto literario, pero que nos cuenta cosas donde Dios se revela acontecimientos del pasado. No son acontecimientos del presente, la revelación del Señor ya terminó. Ahora estamos en la profundización y el cumplimiento y la incorporación a esa revelación. Es decir, estamos hablando pues de tiempos de antes de Cristo, de tiempos de Cristo. Entonces yo creo que el aspecto histórico es fundamental para comprender las Escrituras. La Biblia es testigo de una historia en la que Dios se ha revelado y nos ha salvado. Dios se revela en la historia. En esto la religión cristiana, judía cristiana, es muy diferente a las demás religiones. Dios no se revela fundamentalmente en ideas dogmáticas ni en normas morales, sino que Dios se revela en la historia, lo hemos dicho antes. ¿Qué nos salva? Un pedazo de historia, la biografía de Jesús de Nazaret, con su muerte y resurrección fundamentalmente. Por tanto, yo os invito a que conozcamos el marco histórico de la Biblia, que tengamos a grandes rasgos una idea, porque si no nos hacemos un lío, que sepamos poner por orden, pues Moisés, David, Isaías, Juan Bautista, Jesús, el profeta Elías antes, Abraham, no digamos, que tengamos a grandes rasgos cuál es el itinerario bíblico, porque si no nos situamos, si no tenemos es como una biblioteca, en la que los libros estarían descolocados. Si en una biblioteca están los libros como en la cabeza, si no estamos amueblados en la cabeza, por muchos, o en el ordenador, por muchos documentos que tengamos, si no están ordenados, no podemos encontrarlos. Entonces, ordenar de forma cronológica los grandes acontecimientos bíblicos y también saber situar más o menos los grandes libros de la Biblia. Esto lo iremos diciendo en cada libro y también dedicaremos, Dios mediante, el próximo programa a hablar un poquito de los grandes momentos de la historia bíblica, porque nos parece un tema fundamental. Entonces ya os invito a ir viendo, en casi todas las Biblias al final suele haber un cuadro cronológico, pues sin ser tampoco exhaustivos, pero sí que tener a grandes rasgos. Por ejemplo, pues de los 5 personajes que conozco, pues ser capaz de ponerlos por orden y situarlos cada uno, por ejemplo, en qué siglo vivió cada uno. Esto no es tan difícil. El aspecto histórico para conocer correctamente la Biblia. Os invito a profundizar en esta dimensión. El séptimo punto tiene mucho que ver con lo anterior y es el aspecto geográfico, la geografía. Junto con la historia, también tenemos que decir que la Biblia tiene que ver con un Dios que actúa en la historia en un pueblo que no es ahora mismo exactamente el nuestro, en unas circunstancias y en unos paisajes que no son los nuestros. Por tanto, conocer el paisaje es muy importante para conocer a la persona. No es lo mismo una cultura esquimal cerca del Polo Norte que una cultura del trópico o una cultura mediterránea. Ni siquiera el alimento es igual, la forma de ser, el calor, la humedad, todo eso nos marca muchísimo. Entonces sería muy bueno también tener unos ciertos rudimentos de geografía bíblica. Pues un mapa, en esto Internet ahora mismo nos ayuda mucho, ¿verdad? Mapas de Tierra Santa, mapas del Antiguo Testamento, saber situar ahí, sobre todo, dónde está Jerusalén, dónde está Jericó, dónde está Nazaret, dónde está Cafarnaúm y el lago de Galilea, dónde está Belén. Hay sobre todo el saber distinguir el río Jordán como gran columna vertebral de Tierra Santa. Lo que está a la izquierda, al oeste, es todo Cisjordania. Ahora está muy de moda todo esto, ¿verdad? Con los conflictos que hay. Cis significa a este lado y trans significa al otro lado. Entonces lo que está a la izquierda, al oeste del Jordán, es Cisjordania, lo que está a la derecha es Transjordania, que son ambas tierra bíblica,
pero más sobre todo Cisjordania. Ahí están, pues eso, Nazaret, el lago está entre ambos, ¿verdad? El lago está en el Jordán, por tanto, comparte Cisjordania con Transjordania. De hecho, el lago de Galilea, en la época de Jesús, la zona cisjordana era más judía, la zona transjordana era más bien pagana, la zona de la Decápolis. Muchos hablan de Tierra Santa como de el quinto evangelio, porque es verdad que la geografía nos configura y poder visitar los lugares de Jesús nos hace conocer mejor a Jesús y conocer mejor los evangelios y conocer mejor la tierra de la Biblia. Esto en cuanto al marco geográfico, pero es que hay otra cosa también muy interesante que aquí solamente nos atrevemos a atisbar. Por tanto, eso, tarea, buscad mapas bíblicos, aprended a situar, por ejemplo, Jerusalén con respecto, cuando Jesús subía de Nazaret a Jerusalén, ¿qué significa? ¿Cuántos kilómetros tenía que recorrer? ¿Por dónde subía? Cuando tenía que atravesar Samaria y los samaritanos que se llevaban muy mal con los judíos y por eso no impedían que Jesús pasara por ahí, ¿qué significa Samaria? ¿Dónde está Samaria? Entonces os invitamos a eso, a un mapa, consultar mapas de geografía en tiempos del Antiguo Testamento, en tiempos de Jesús. Por ejemplo, el itinerario de Abraham, desde Ur de los Caldeos hasta Tierra Santa. ¿Por dónde fue Abraham? Sería muy interesante que tuviéramos ciertos rudimentos de geografía bíblica. Pero hay una segunda dimensión de la geografía también importante y que aquí solamente atisbamos, y es, la geografía no es puro dato objetivo que nos dice, está aquí, hay tantos kilómetros, hace más calor, hace menos, en verano es insoportable. No, sino que para la Biblia la geografía está cargada de un significado teológico. Cuando hablamos del río Jordán, no es solo un río físico. Ya sabéis, acordaos del milagro de Naamán el sirio con Eliseo. Es un río sagrado, bañarse se curó. Y es en la zona de que hay que cruzar para entrar en Tierra Santa. Y es el lugar donde Elías dio paso a Eliseo. Es el lugar donde Juan Bautista da paso a Jesús. Y el Jordán está cargado de un significado teológico fundamental. No digamos el desierto. El desierto en la Biblia no es sólo un lugar físico, sino que está cargado de una teología que todavía hoy sigue en la espiritualidad cristiana. Irse al desierto, hacer desierto. ¿Por qué Jesús comenzó su ministerio público después del bautismo en el desierto? Hay un tema teológico fundamental. Subir a Jerusalén. Subir, también el verbo subir a Jerusalén. Cuando uno venía de Galilea, subía a Jerusalén. ¿Qué significa subir a Jerusalén? Jerusalén, el monte Sión, es un lugar teológico y subir expresa una idea religiosa. Subir al encuentro de Dios que habita en Sión porque allí está el templo donde estaba antiguamente el arca de la alianza, ¿verdad? Entonces, también la teología de los lugares. Ya os he dicho antes, cuando en el Evangelio pone pasó a la otra orilla, no es solamente una cuestión geográfica. En la otra orilla vivían los paganos, por tanto, es una especie de viaje misionero de Jesús y sus discípulos. La multiplicación de los panes en esta orilla y en la otra orilla tiene un significado diferente en cada caso. Entonces, aprender a descubrir el significado teológico de los lugares. Egipto, salir de Egipto, ir a Egipto a refugiarse. O sea, todos los lugares, muchos lugares, tienen un significado teológico fundamental que os invitamos a profundizar y a dialogar entre vosotros. Esta sería la séptima reflexión, también creo que muy importante para situarnos ante la Biblia. Esta doble dimensión, el marco geográfico y el significado teológico de la geografía para los textos bíblicos. El octavo punto, vamos avanzando, es quizá el más importante de todos. La Biblia es palabra de Dios. Palabra de Dios en un doble sentido. Los que sois de lengua, de letras, el genitivo puede ser genitivo subjetivo, objetivo. Palabra de Dios en primer lugar en el sentido de palabra sobre Dios. La Biblia nos habla de Dios. Y aquí también cuánto habríamos ahorrado de dificultades con la ciencia y con si no estuviéramos. Si uno quiere aprender matemáticas, que no vaya a la Biblia, que vaya a clase de matemáticas. Si uno quiere aprender ciencias sociales o ciencias de la naturaleza o ciencias, que no vaya a la Biblia. La finalidad de la Biblia es hablarnos de Dios. Pretende un diálogo entre Dios y el hombre. Pretende ayudar al hombre a la búsqueda de Dios porque es el signo de que Dios nos está buscando. Entonces, el tema principal de la Biblia, y esa es la clave para interpretarla correctamente, es Dios. Por eso, la Biblia habla también de historia. Claro, Dios habla en la historia, pero el tema de la Biblia no es la historia, es Dios.
Entonces la historia es un medio para llegar a Dios. ¿La Biblia tiene que ver con la ciencia? Claro que tiene que ver. Y habrá cosas que hay que dialogar, muchísimas, interesantísimas. Pero la Biblia no es un libro sobre ciencias naturales, es un libro sobre Dios. Es un libro religioso. Ni siquiera la Biblia tiene cosas morales fundamentales. Fundamentales. Tiene mandamientos que hay que cumplir. Fundamental. Pero tampoco esa es la esencia total de la Biblia. ¿Cuál es la esencia total de la Biblia? Dios. Dios. Lo decíamos antes con la persona de Jesús. Dios. El tema fundamental de la Biblia y, por tanto, el criterio para entenderla siempre correctamente es que todo lo que busquemos esté al servicio del encuentro del rostro de Dios que viene a encontrarse con nosotros. Todavía hay personas y hasta libros que quieren encontrar en la Biblia, no sé, pues profecías en el sentido de que saben lo que va a pasar mañana con la guerra en Sudán, que saben lo que va a pasar pasado mañana con el atentado que hubo en... Estos son elucubraciones que no van a ningún sitio, ¿verdad? Entonces la Biblia es un libro sobre Dios, palabras sobre Dios, pero también y sobre todo la Biblia es algo más que libro religioso, porque palabras sobre Dios también son los libros hinduistas, también es el Corán, también son los libros que el Papa escribe, o San Juan de Ávila, o Santo Tomás de Villanueva, o Santa Teresa de Jesús, o las homilías de los sacerdotes. Esto también es palabra sobre Dios, más o menos correcta. Hay aquí un punto aún más importante que sería nuestro 9º punto, y es que la Biblia es palabra de Dios en el sentido de genitivo subjetivo. De Dios, el genitivo, indica el sujeto del antecedente, palabra. Es decir, la Biblia, Dios habla en la Biblia. La Biblia, creemos los cristianos, no es sólo palabra sobre Dios, sino palabra de Dios. La Biblia es una carta de Dios Padre a su Iglesia, a sus hijos. ¿Y eso por qué? ¿Qué diferencia? En esto podemos decir también que la homilía del sacerdote es palabra sobre Dios, pero no es palabra de Dios. Nos ayuda a entender la palabra de Dios. Ni siquiera las encíclicas y los concilios y los libros de los santos no son libros directamente en los que Dios habla. Claro que Dios me puede hablar indirectamente a través de ellos, pero no son palabra de Dios en el sentido técnico de la palabra. ¿Y por qué es la Biblia palabra de Dios? Porque está inspirada. Este es el concepto más importante de los que yo hoy quería comunicaros, quería tratar con vosotros. El concepto de inspiración. La Biblia es palabra de Dios porque Dios ha inspirado a los autores, ha inspirado también lo que ellos escribían para que no solamente fuera palabra humana, sino palabra divina. Por eso, no es suficiente con conocer los géneros literarios. Es fundamental. No es suficiente con conocer la historia, la geografía. Todo eso ayuda al aspecto humano, que es imprescindible, pero insuficiente. Tenemos también que escuchar a Dios en la palabra de Dios. Entonces, no se puede reducir la Biblia solamente a palabra humana, porque es palabra inspirada. Dios nos habla en los textos bíblicos. Es también cierto lo contrario. No podemos reducir la Biblia a palabra de Dios eliminando el aspecto humano, como hace el fundamentalismo. Es como le dijeron a Jesús, Felipe, ¿verdad? Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, ¿cómo qué? Felipe, tanto tiempo y no me conoces. Para ver al Padre tienes que mirarme a mí, hombre Jesús. Eso es la Biblia, que está muy en relación con el misterio de la encarnación. La inspiración es en la Biblia algo semejante, análogo, a la encarnación en la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra personal de Dios que se ha encarnado por obra del Espíritu en María. Entonces, este hombre es Dios. Pues la Biblia igual, esta palabra de Mateo es palabra de Dios por la inspiración, por la labor del Espíritu. El Espíritu es el garante, el que hace el milagro de la encarnación en la palabra personal de Jesús, y el Espíritu es el que hace el milagro de la inspiración en la palabra de Dios escrita. Por tanto, para entender a Dios necesitamos profundizar, interpretar, preguntarnos en la doble dimensión. Hay que buscar el aspecto humano, literario, histórico de la Biblia y el aspecto espiritual.
Lo dice de forma perfecta y preciosa un documento del Concilio Vaticano II que se llama Dei Verbum, palabra de Dios, en el número 12, que es seguramente lo más importante que se ha escrito sobre cómo interpretar correctamente la Biblia. Para lo cual hay que tener en cuenta, si la Biblia tiene dos dimensiones, palabra humana y palabra divina, habrá que tener en cuenta las dos dimensiones para comprender correctamente la Biblia. Los que olvidan el aspecto humano tienen el peligro de caer en el fundamentalismo. Es que la Biblia me dice lo que a mí se me ocurre. Es que Dios me dice a través de esto muchas veces lo que a mí se me ocurre. Y los que olvidan el aspecto divino de la Biblia, el aspecto espiritual, corren el peligro de ser pues personas a los que, bueno, pues sencillamente la Biblia pierde su sentido porque no es palabra de Dios. Es un libro de historia antiguo, muy interesante, que se investiga humanamente, que se dan ideas sobre ella, que hay conferencias, universidades, pero nos perdemos lo esencial. Si no somos capaces de escuchar a Dios en las palabras humanas de la Biblia, no estamos comprendiendo el misterio. Igual que si no somos capaces de ver a Dios en el rostro humano de Jesús, no hemos comprendido el cristianismo. Os invito a profundizar en esta preciosa, ya lo hizo Pío XII, ¿verdad? En esta preciosa, y lo hizo también San Juan Pablo II, este precioso paralelismo entre la palabra personal de Dios, Jesús, la encarnación, y la palabra escrita de Dios, la Biblia, la inspiración. Sabiendo siempre, como dijimos al principio, que la palabra es Jesús. Supeditada a ello está la Biblia. Y pasamos al 10º y último punto, que en el fondo es un poco la conclusión a todo esto. La Biblia, por tanto, me gustaría compararlo con un idioma. Existe el chino, el inglés, el castellano, el francés, el italiano. La Biblia es como el lenguaje de la familia de Dios. Es el lenguaje que no es el lenguaje de los teólogos, no es el lenguaje de los investigadores y expertos en Biblia. La Biblia no se escribió para los estudiosos. Los estudiosos nos ayudan a comprenderla. Entonces tenemos el peligro de pensar, como la Biblia es muy difícil, y a veces la ponen muy difícil los estudiosos en sus libros que publican, dejémosela a ellos y nosotros conformémonos con otro tipo de devociones y dejemos la Biblia. Eso es un gravísimo error. La Biblia es el lenguaje de los hijos de Dios. ¿Y cómo se aprende? Yo os invito a ver cómo se aprende un lenguaje. ¿Cómo se aprende un idioma? Cuando los que tenéis hijos pequeños, un niño con 1 año, con medio año, con 3 meses, le mandamos a la escuela a que aprenda castellano para luego poder hablar con él. ¿Os imagináis a una madre hablando con un niño pequeño que una vecina le diga: «¡Qué tonta eres! ¿Por qué le hablas si tiene 3 meses y no te entiende?» ¿Verdad que sería una estupidez? ¿Una ignorancia por parte de la vecina? La madre no le habla al niño porque la entienda, para que la entienda, sino que algún día la entenderá porque le habla. Si un niño esperamos a que aprenda español para poder hablarle, nunca le hablaremos. Es decir, nosotros creemos que la realidad funciona: primero aprendemos o primero comprendemos y después leemos. Entonces, claro, como yo no comprendo la Biblia, ¿cuál es la conclusión? No la leo. Estamos malentendiendo. Situaos como los niños pequeños. Tenemos que escuchar la Biblia, aunque no la entendamos. Tenemos que leer la Biblia, aunque no la entendamos, como el niño pequeño. ¿Verdad que entendéis el ejemplo? Algún día comprenderemos. Primero no es el logopeda, primero no es el maestro, primero es la mamá y el papá que le hablan al niño. Entonces, nunca, jamás permitáis la excusa de: como no entiendo la Biblia, no la leo. Eso es no comprender lo que es no solo la Biblia, sino la vida. Como mi hijo tiene 1 mes y no me entiende, no le hablo. Hasta que no tenga 15 años, hasta que no tenga 5 años, no le hablo. Eso es una estupidez. Le hablo para que algún día me entienda. No es primero la clase y luego se le habla. No es el logopeda o el maestro quien enseña a hablar, sino lo que se escucha en el hogar. Y si uno nace en una familia española, aprenderá castellano. Y si uno nace en una familia, aprenderá español. En una familia inglesa, aprenderá inglés. Y si uno nace en una familia cristiana, aprenderá el lenguaje de Dios, que es la Biblia. Por tanto, leed. No os importe si no comprendéis. Leed. De hecho,
Aquí tenemos el ejemplo de María de Nazaret, que guardaba todas esas cosas en su corazón, dice San Lucas, y no siempre comprendía. Cuando a los 12 años Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis?, María no comprendió, ni José, lo dice el texto, no comprendieron, pero María guardaba en su corazón. Esto es acercarnos a la Biblia, leer y guardar en el corazón para que algún día comprendamos. Lo más importante de la Biblia no es saber ideas sobre la Biblia, sino escuchar con cariño el lenguaje materno. El niño, cuando aprende a hablar, no es que sepa ya el significado. Cuando dice papá, mamá, está relacionándose. No sabemos cuál será su mundo conceptual, su mundo, pero está claro que es una relación. Más allá que una transmisión de ideas, el lenguaje es una comunicación de personas. Es una forma de relacionarnos con los demás. Pues entonces aprovechemos la Biblia para decirle papá a Dios, para dejar que Él nos hable, entendamos más o entendamos menos, porque esta será la mejor forma de que podamos ir entrando en el lenguaje de Dios y comprendamos no solo la Biblia, sino las formas de actuar que Dios tiene también en el siglo XXI, en esta historia, en esta iglesia, en mi propia vida. Es fundamental el contacto directo con los textos. Ojalá que este programa nos ayude no tanto a saber cosas sobre la Biblia, sino a darnos sed de contacto directo con los textos, para que como niños vayamos poco a poco balbuceando el lenguaje de Dios y aprendiendo el cariño que nos transmite a través de sus palabras. Desde Daimiel un saludo y que el Señor os bendiga a todos. Nos vemos pronto. Un saludo fraterno. Finaliza en Radio María En torno al Catecismo, como complemento a los fundamentos bíblicos de las exposiciones del Catecismo de la Iglesia Católica. Les vamos a ofrecer durante varios sábados la reposición de otros tantos episodios del programa Cautivados por la Palabra, que dirige en Radio María el Padre Manuel Pérez Tendero.